saludar a dos amigos antes de que se nos quemen los frijoles. Déjeme saludar a una amiga y a un amigo que llegan a la mesa de diálogo para hablar sin censura de este y otros temas, si ellos así lo deciden. Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. Gracias, doctora, por llegar a la cita. ¿Cómo le va? Un abrazo. Pues aquí puntual a la cita, como siempre, Vicente, y gracias, y encantada de entrarle aquí al debate y a la discusión y al intercambio. Nada más, dígame honestamente, ¿se rió, lloró, pataleó del coraje mientras escuchaba esto que ponía y que le antecedió? Pues no me sorprende, Vicente, no me sorprende, pero incluso me da gusto que convoquen a Salinas o que convoquen a Zedillo, o sea, ya se abren claramente a sus preferencias, a su claridad, que digamos la teníamos, pero son incapaces de articular un discurso nuevo que dijera, bueno, proponemos esto como una diferencia. No, sus referencias son, ahora sí que de tanto que dicen, irnos al pasado, Vicente, o sea, digamos, pero al pasado que nos dejó como nos dejó en un momento dado. Entonces, me sorprende que sean tan inocentes, fíjate, hasta de ternurita, venir a decir, a convocar, ahora sí que ¿cómo le decían? El chupacabra, ¿no? Que era Salinas de Gortari, pues ustedes porque están muy jóvenes, pero aquí cuando venía Salinas de Gortari temblaba, o sea, hay una referencia maligna de ese señor, y entonces, bueno, pues la verdad, convocar al chamuco mayor, pues como que, digo, con todo respeto a los moneros, que quede claro eso. Déjeme saludar al maestro Víctor Aramburu, doctor Víctor Aramburu, doctor en políticas públicas, conductor de espacios informativos en Capital 21. Querido Víctor, yo le he preguntado aquí a diferentes amigos y amigas si estos están pidiendo manifestaciones del más allá. O sea, ¿qué parte no le quedaría clara al pueblo de que se están uniendo los de la mafia del poder, los traidores al pueblo? Dice Vicente Fox que el tipo que sacó al PRI de Los Pinos y el tipo que luchó para que el PRI regresara a Los Pinos. ¡Qué vómito de personajes! Mi querido Víctor, te saludo con mucho gusto. A ver si me permiten escuchar a Víctor. Listo. Hola, Vicente. Pues ya te extrañaba, ¿no? Que la semana pasada no nos vimos, pero bueno, pues aquí ya estamos de nuevo. Y pues qué bueno tener aquí a Leti también, compartiendo las opiniones. Sí, o sea, me llama la atención porque pues ya de plano es a calzón quitado, ¿no? O sea, digo algo que todos sabíamos y que ya, pues también Claudio X González se encargó de pues presentar en sociedad, porque no era que no supiéramos el amaciato entre el PRI y el PAN, pero pues ahora le toca a Ferriz de Con. Ahora, al final son llamadas de misa, o sea, son un par de personajes patéticos. Yo creo que eso es lo más triste, que Ferriz de Con le haga un llamado a Carlos Salinas. Pues yo creo que a Carlos Salinas le vale un cacahuate, ¿no? O sea, digo, si bien siempre han tenido una coordinación, pues vamos, ahorita que denosta a Peña Nieto, pues nada más hay que analizar el gabinete de Peña Nieto. Pues básicamente era la segunda generación de salinistas. Videgaray, pues es el hijo de Aspe, digo, no hijo como tal en el sentido literal de la palabra, pero sí es el hijo, digamos, académico, trabajó en su consultoría, tomó clases con él en el ITAM. En el caso de Emilio Lozoya, pues sí, es el hijo del mismo que fue secretario de Minas e Industria Paraestatal con Salinas, Claudio Ruiz Massieu, y también uno que otro, pues por ahí calderonista. Entonces realmente hace como que hacen una cosa diferente, pues no lo son, al menos justamente desde tiempos de Carlos Salinas, ¿no? Con los famosos, cuando le decían a Diego Fernández de Ceballos, otro personaje también patético por ahí que andan resucitando, pues la ardilla porque se la vive en Los Pinos, y en realidad más bien el programa de gobierno parecería haber sido el de Acción Nacional, el que siempre quiso, que pues en realidad era un programa de gobierno del PRI, aunque pues eso ya venía desde antes, ¿no? Con Miguel de la Madrid. Entonces, bueno, pues es algo que ya todos sabemos, que ahorita ya es totalmente así, a calzón quitado, pero pues además, o sea, está bien que lo hagan, porque pues de alguna forma,
pues se desnudan todavía más, ¿no? O sea, la desfachatez ahora sí total de decir, mira, en realidad siempre fuimos lo mismo durante los últimos 40 años, quizá algunos más mojigatos que los otros y a lo mejor unos más sedientos de sangre que los otros, ¿no? En el caso de Calderón, pero en el fondo, y pues los patrones son lo mismo, o sea, y por patrones me refiero a patrones de quien paga, o sea, y de quien recibía las condonaciones y de quien recibía los incentivos fiscales. O sea, esa mafia, esa oligarquía mexicana, que al final estos son los que dan la cara, pero los que están atrás, los que no pagaban impuestos y que Pemex tenía que pagar sus impuestos por ellos, pues es la misma gente, ¿no? Que está ahí coordinada. A veces sí, pues, o sea, también de la entrevista que pusiste de Vicente Fox me llamó la atención un tema, ¿no? Que dijera ahí, algunos empresarios que les quitaste el negocio, pues también es de interés analizar sobre todo a esas grandes fortunas, porque pues hay algunas que no necesariamente son o están alineadas. Digo, está el caso de Ricardo Salinas Pliego, que pues, llama la atención que nunca ha formado parte del Consejo Mexicano de Negocios, y el mismo caso de Carlos Slim, que quizás son a los empresarios a los cuales se refiere, que no por ello dejan de ser oligarcas igual que los otros, que están en el Consejo Mexicano ya no de hombres de negocios, porque ahora ya tienen una mujer, ¿no? A Aramburu Zavala, a María Zum, pero pues de ahí en fuera es la misma gente que ha venido manejando pues los destinos económicos de México pues desde hace 40 años. Y ya que lo digan Ferriz de Con y Vicente Fox, pues son un par de personajes patéticos que ya van totalmente de salida, que su tiempo ya pasó, que pertenecen al pasado, pues irrelevantes totalmente a estas alturas, pues no deja de ser chusco que de todas formas estén revelando pues, lo que ya todos sabemos, ¿no? Oigan, ¿y qué me dicen de Alito Moreno? Alito Moreno fue destituido ayer de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados. Y el coletazo de Alito Moreno hoy para decir que es una simulación, que esa es decisión solamente del PRI, y es más, tú quieres tumbar de la comisión a Gerardo Fernández Noroña, ya salieron algunos diputados de Morena a respaldar a Gerardo Fernández Noroña, y bueno, Alito responde a este intento o destitución. Eso no me corresponde a mí juzgarlo, ya nos lo informarán la autoridad correspondiente en la Cámara de Diputados, pero Alito Moreno salió a despotricar contra Morena y dice que la estrategia de Morena es tumbar a Alito precisamente de la comisión, y publicó este tuit. Lo que hicieron los diputados de Morena ayer en la Cámara fue una farsa y simulación. Ellos no tienen las facultades para cambiar la presidencia de la Comisión de Gobernación. Eso le compete al PRI. Seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México. El país está inmerso en un caos tan grande de inseguridad y violencia como para desconcentrarnos en un circo más de Morena. Yo no voy a caer en el juego de los montajes del oficialismo. Mi prioridad es trabajar para que México no siga cayéndose a pedazos, a darle. No, pues vaya que si le dolió lo de ayer, y ojo, que lo he estado diciendo, doctora, esta es una alianza también en la que participó Movimiento Ciudadano. Ayer no se presentaron ni PAN, ni PRI, ni PRD, ni Movimiento Ciudadano. Esto se hizo, la destitución de Alito, con votos del Verde, del PT y de Morena. ¿Cómo ve? Pues mira, estrictamente hablando digamos, de lo que sea la cuestión jurídica de cómo se lleva a cabo una destitución, pues me queda claro que ahí puede haber una disputa y habrá una regla que será la que ordene, y en ese caso la mayoría la tiene, digamos, el grupo de Morena, PT y el Partido Verde. Entonces, la verdad es que yo creo que la tienen medio difícil, pero la parte que me da me llama la atención es este aire triunfalista de un Alito o de su enviada, ¿no? De esta persona, esta señora Paloma Sánchez, que se dedicó a dar entrevistas justamente como burlándose. ¿Sabes? Esta cosa como que no aporta, no ayuda, justo en un momento que, lejos de ser una bromita, es un tema muy delicado para el señor. Pues yo no sé por qué le dicen Alito, pero vaya apodo baboso, la verdad, pero bueno, este señor
y a la bancada priista. Sí creo yo que hay una circunstancia muy desfavorable porque al mismo interior del PRI, pues serán pocos, salvo esta señora o algunos muy cercanos, muy favorecidos por el señor Moreno, los que saldrán a dar la cara de una manera tan abierta. Entonces ahí es donde vamos a empezar a ver que obviamente habrá los voceros, obviamente habrá los bravucones, porque eso es parte de esta política que hemos visto. En todas partes se ve, pero creo que aquí con mucha insistencia. Pero sí llama la atención esta cuestión donde al final de cuentas, pues es una riña que no tendría por qué acabar de otra manera, porque legalmente ahí hay, insisto yo, y creo que eso valdría la pena verlo con más cuidado para no decir algo que no es lo correcto, pero si digamos, la ley o la circunstancia que avala una destitución de este tipo se da por la mayoría, bueno, vámonos, adiós señor, ya estuvo, ya sus patadas de ahogado a darlas a otra parte, y en todo caso, que el PRI peleara, digamos, cómo mantener una cierta posición, ¿me entiendes? Pero ya el señor es insalvable, yo no veo ni siquiera como para qué le mueve. Tendría que haber negociado claramente esto que digo, que es cómo el PRI podría quedar en una situación menos desfavorecida en un cambio como el que es inminente. Víctor, ¿cómo ves el caso de Alito Moreno y el señor con toda la cara dura quiere seguir vendiéndonos una blanca palomita que vuela por los aires? Pero no, blanca palomita no. Fíjate que yo coincido con el diagnóstico de Leti. Legalmente, pues sí, creo que ahí hay un vacío, honestamente, porque normalmente tanto los integrantes como a quien presiden las comisiones legislativas, pues los nombra el Pleno a sugerencia de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Donde están los coordinadores de las diferentes bancadas. Pero para removerlo como tal, pues en principio uno pensaría que debería ser también el Pleno, ¿no? No al interior de la comisión, aunque pues eso no está precisamente muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que procede? Pero donde definitivamente no tiene razón Alito, pues es que sea algo que le corresponda al PRI, ¿no? Pues porque si para el procedimiento para nombrarlo es por medio del Pleno, pues claramente el PRI no tiene ni mayoría ni nada, ¿no? Para poderlo hacer. Digo, a lo mejor correspondería a Morena junto con sus aliados, pues destituirlo por medio del Pleno y tienen y les alcanza y les sobra, ¿no? Para hacerlo. Y más allá del tema pues es que incluso al interior del PRI este personaje ya es insalvable, así como lo menciona Leti. Vemos quizá una de las figuras fuertes, ¿no? Como es el caso de Osorio Chong, en la coordinación del PRI en el Senado, pues ha pedido también pues que renuncie por dignidad esta persona, después de todos los escándalos que nos hemos enterado y de cómo se expresa el señor y pues del enriquecimiento inexplicable, entre muchas otras cosas, y pues ya no es insostenible, definitivamente. Entonces, pues que lo remuevan, además de una comisión que justamente lleva la interlocución con la Secretaría de Gobernación, y queda clarísimo que ni para el propio PRI ya Alito, y coincido también con la ridiculez del apodo, ¿no? Alito, pues no sé, a lo mejor a Alex o a alguna otra cosa, ¿no? Porque más se presta, pues obviamente, pues a la chacota, ¿no? Vandalito, etcétera. Pero bueno, ya no puede haber más interlocución, definitivamente, con este caso, con la Secretaría de Gobernación. Normalmente las comisiones casi corresponden a alguna dependencia de Administración Pública Federal. En este caso, pues la que él preside o presidía, corresponde con la Secretaría de Gobernación, pero pues un personaje así de quemado, que pues no tiene ni siquiera interlocución con su propio partido, pues qué más la va a tener evidentemente con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, pues ya es un cero a la izquierda, sin ningún tipo de valor que le pueda agregar al PRI, y pues mucho menos a la interlocución entre la oposición y la Secretaría de Gobernación. Entonces, pues hasta la propia oposición les conviene, yo pensaría, cambiar ya de personaje y a lo mejor meter a alguien pues con un poquito más, pues que no esté tan quemado, ¿no? En ese sentido, podría ser panista, podría ser priista, digo, al final ya sabemos que es lo mismo, ¿no? Pero pues al menos que sí pueda sentarse con el secretario Adán Augusto y pues lograr algún tipo de acuerdo, si es que es posible todavía a estas alturas, ¿no? Porque pues por la línea que han dicho, pues ya es decir no a todo, ¿no? Ex ante. Entonces,
Pero pues bueno, algo podrían sacar, me imagino, con una figura con un poquito más de legitimidad y un poquito al menos de respeto y reconocimiento público, que claramente ya no es el caso de Alito. A ver, les pregunto, ¿se quieren enojar? Sí. Ahí le va, doctora, ahí te va, Víctor. Aparecieron dos personajes en una fotografía y dos tweets que leí. Y no sé si uno es más insultante que el otro. Me refiero a los tweets, para que no se vayan a ofender los personajes. Silvano Aureoles, no apareció otra vez con Ricardo Monreal. Ahora apareció con Chucho Zambrano, el muy Chucho de Zambrano, el presidente nacional del PRD. Silvano Aureoles va con todo, de la mano de estos personajes, a su regreso a la política. Dice: mi respeto y respaldo al presidente del PRD, Jesús Zambrano. Hablamos sobre temas de interés nacional y la importancia de que la unidad prevalezca dentro del partido por convicción y porque así lo ameritan las circunstancias. No hay cabida para divisiones internas, dice Silvano Aureoles, el exgobernador perredista de Michoacán, el del banquito verde, el que fue por el mundo a decir que había una relación del narcotráfico con el gobierno, con Morena. Y bueno, pues Chucho Zambrano, Jesús Zambrano, escribe: con ese ánimo de unidad partidaria, cerrando filas, porque el país requiere hoy más que nunca una izquierda socialdemócrata fuerte y actuante, como lo es el PRD México. No, pues me queda claro la metida, bueno, no, el cálculo de que haya aparecido primero Silvano Aureoles con Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Pero bueno, deme su opinión, doctora, porque estas fotos, es más, hay imágenes que dicen más que 1000 palabras, y creo que los tweets hasta salen sobrando ante estas imágenes, como la de hoy y como la de hace unos días en donde apareció con Ricardo Monreal. ¿O cómo la ve usted? No, bueno, pues me querías hacer enojar y no lo lograste, Vicente, porque la verdad, ¿qué crees? Que hay una parte en la que ya como que ya dan flojera estos señores? Porque mira, al final de cuentas, el señor Zambrano, pues es un personaje de larga trayectoria histórica, pero realmente muy venido a menos, pues para desfortuna de su propia trayectoria y de sus seguidores, porque en el momento en que tenía la oportunidad histórica de efectivamente avanzar y fortalecer un proyecto de izquierda, bueno, simplemente se atrincheraron en sus grupos de poder al interior y destruyeron al PRD, porque al final de cuentas el PRD realmente no existe. Imagínate que el coordinador de la bancada en el Senado es Miguel Mancera, que renunció al PRD para ser propuesto por el PAN a los 3 meses de concluir su gobierno en la Ciudad de México, que era entonces del PRD. O sea, pasó en menos de 3 meses del PRD al PAN, obviamente por el fuero, y es senador por Chiapas. O sea, después de haber sido jefe de gobierno de la ciudad más grande de este país, pasa a ser senador suplente, por supuesto, pluri. Ahí que no me digan y que no me engañen con que el tema de los pluris no tiene que ser revisado, por favor. Y entonces, lo que tenemos es que ese es el señor que coordina la bancada. O sea, ese personaje que en este momento tendría que ser parte de esta búsqueda de la red inmobiliaria, del cartel inmobiliario en la Ciudad de México, porque era jefe de gobierno cuando se dio el mayor boom en este tema. Y en todo caso, que le rasquen hasta donde lleguen. Pero la verdad, ahí es donde yo cuando veo a este señor Zambrano, por cierto, digo, un poquito desalineadito, ¿no? Como si luego se fijan tanto en eso, pues vamos a decirlo también, Vicente. Y abrazando a un personaje que por sí mismo, bueno, salió muy mal parado de Michoacán. A mí lo que me extraña es que no le hayan imputado todavía cargos, o sea, como que esa parte la veo muy lenta, digo, creo que todos la vemos muy lenta, ¿no? Esta cuestión donde se tiene que dar un seguimiento y una petición de aclarar cuentas en todos los casos donde alguien ha tenido un ejercicio de poder de tal magnitud. Entonces, yo lo veo con este señor abrazado y lo que me sorprende es que, digamos, que no tenga la astucia
para decir, híjole, pues ya se abrazó con Monreal, obviamente el mensaje es que estamos en el mismo bando con Monreal, esto no, o sea, me parece que por ahí va la cosa, y ahí el que se quema es Monreal, si es que lo que no le importaba era justamente que ya se hiciera evidente de qué lado él está. Pero, decía yo, dada la foto con Monreal, que era como la de mayor controversia, pues esta te digo, ni para enojar, más bien es como de ternurita, de que para que no quede, pues también se toma en la foto con el único que a lo mejor se la quiere tomar con él, porque si no, pues se la tomaría con muchos otros. El caso es que no me hiciste enojar, Vicente. No, a ver si tuve éxito con Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Enojado o no? Pues no, la verdad tampoco. Coincido con Leti, o sea que estos ya son personajes del pasado y que a estas alturas, pues ya pasó su tiempo cuando pudieron haber logrado algo y todavía peor del PRD, ¿no? Bueno, digo, es lo mismo que Pedro Ferriz, ¿no? Pedro Ferriz no pudo ni ser candidato a nada también cuando recolectó firmas porque pues no jalan ni los votos de su familia, yo creo, ¿eh? Y pues es el caso también de los chuchos, o sea, los chuchos siempre han sido burócratas del partido, realmente a ellos nunca les interesó tener el poder porque pues tampoco tenían un programa ni qué ofrecer, o sea, lo que tienen que ofrecer pues son candidaturas y entonces pues se junta el hambre con las ganas de comer, en este caso pues a Silvano Aureoles le urge fuero y ahí también coincido con Leti, yo creo que antes de que el señor efectivamente coincida, si es que consiga, perdón, en una de esas realmente el fuero y nos tengamos que aguantar 3 años el proceso de desafuero, pues mejor la Fiscalía de Michoacán pues debería apretar el paso y ya, o sea, fincarle responsabilidades y pues si no ¿cómo se llama? Una prisión preventiva oficiosa, pues al menos ya abrir la carpeta de investigación para que este señor no se salga con la suya, porque claramente tiene una cola enorme que le pisen, ¿no? Y pues creo que el mensaje, sí, o sea, no es ninguna casualidad esto de estarse tomando fotitos con este tipo de personajes, o sea, es el mismo caso de Monreal, ¿no? Monreal, pues su tiempo ya pasó, o sea, su tiempo que era en los acuerdos al inicio de este sexenio, pues sacó los que pudo sacar, digo, hay que reconocerle al señor que, pues como buen ampón de la política, pues sabe negociar, y sobre todo con gente de su calaña, pensando pues en gente de la oposición. Pues, y yo creo que el presidente, pues con toda la astucia que lo caracteriza, precisamente lo puso ahí, ¿no? O sea, y con esa misión. Es como, pues cumple tú primero tu parte del pacto y luego vemos, pues, si te portas bien, a lo mejor yo cumpliría la segunda parte del pacto y pues te llevarás algo, pero no fue el caso precisamente de Monreal o no ha querido seguir los acuerdos, ¿no? O sea, como tal, la fuerza está empecinada en querer ser presidente o en subir la puja para ver si saca algo en la Ciudad de México, pero pues no es precisamente un personaje muy carismático, sus habilidades son otras, ¿no? Que van más por el tema de la negociación y seguramente algunas cosas por ahí más turbias. Pero pues no es ninguna casualidad, o sea, y los chuchos pues andan ávidos, ¿no? De conservar el registro. Y entonces en una de esas, con este tipo de personajes, como Silvano Aureoles y el caso de Monreal, que pues no juntan mucha gente, pero algo juntarán, pues a lo mejor en unas les alcanza para conservar el 3% de su partido y pues seguir viviendo otro sexenio del erario, que pues es realmente el negocio de los chuchos. O sea, ir pastoreando lo poco que queda del PRD y vivir de ello. Para cerrar, si me permiten, déjenme pedirles su opinión sobre esto que publica en el Washington Post Ricardo Monreal. ¿Es una provocación? ¿Cómo entender lo que publica Ricardo Monreal desde una visión, pues vamos a ser sinceros, de golpeteo hacia Morena, hacia la cuarta transformación? Dice Ricardo Monreal en este artículo del Washington Post que Morena necesita volver a sus principios, o sea, como no le van favoreciendo las cosas, pues no le gusta nada a Ricardo Monreal. Dice que advierte que es prácticamente imposible sustituir al presidente Andrés Manuel López Obrador como el principal líder de Morena, que su ausencia genera un vacío de poder que distintos grupos han intentado capturar sin importar las consecuencias que eso tenga para nuestro instituto y para el país, cito. En segundo lugar, argumenta que las victorias que ha tenido el partido, así como la expectativa de que éstas continuarán en 2024,
ha provocado que las fuerzas internas peleen por las candidaturas en un proceso anticipado de sucesión presidencial. Sostiene que el partido conserva prácticas del pasado. Morena amplió la participación política a espectros de la sociedad que anteriormente no eran considerados o no contaban con una plataforma para hacerlo. Sin embargo, también es cierto que el partido aún conserva prácticas políticas del pasado, y sigo citando. Hace una denuncia respecto a lo último señalado. Así lo demuestran las intromisiones y la influencia de facciones en las elecciones del 30 y 31 de julio para consejeras y consejeros distritales. Más que un ejercicio verdaderamente democrático, se convirtieron en una medición de fuerzas, capacidad económica y clientelar de movilización entre quienes de manera excluyente han sido señalados como posibles aspirantes presidenciales por el propio jefe del Estado mexicano. Finalmente hace dos anotaciones, una que tiene que ver con la falta de autocrítica en Morena. Negarse a la autocrítica y aceptar que el partido comete errores que se deben corregir es una equivocación que impedirá profundizar el cambio cultural que iniciamos y puede dar paso a prácticas autoritarias que en el pasado separaron a la sociedad de la participación política. Y en la segunda, se muestra optimista respecto a que aún se puede corregir el camino para llegar al triunfo. Doctora, otra vez Ricardo. Oye, pues, ¿qué crees? Que yo tengo otros datos. Y la verdad es que aquí el primer comentario que yo te diría es, qué interesante que un personaje como Ricardo Monreal, que la verdad es que, digo, yo lo veo como muy al margen de lo que va pasando realmente en el movimiento, que el movimiento que es Morena, escribe en un periódico en Estados Unidos. O sea, que no le den una pluma, obviamente, no es que no se la den, es que él decidió, tomó la decisión estratégica, lo planeó, porque con este intento, y siempre muy barnizado de como que de más presencia, más prestancia, ¿no? En el Washington Post, mira qué elegante. Y también en el supuesto, que es toda una falacia, de que entonces te leerán un público extranjero, lo cual no es cierto, porque en general son las versiones, o para Latinoamérica cuando mucho, o sobre todo para México, lo mismo que El País, lo mismo que el New York Times y todo esto, ¿no? Es la sección para México, que somos un público importante. Pero entonces, más bien ahí, ¿quién le abre la puerta? Y suena a algunos personajes conocidos ya de todos, que digamos, en la discusión que se pudo haber planteado, deciden que se escriba ahí, que esa pluma para hablar de esa elección que él está siendo crítico, pero tampoco dice nada nuevo, nada nuevo que algunos críticos han dicho al interior, digo, del propio partido o públicamente, y donde hay cosas buenas, cosas que no fueron buenas, hay un balance que puede ser muy positivo en términos de militancia, hay otro balance que hay que cuidar, o sea, hay una discusión que creo que es muy pública, como pocas veces yo lo he visto en mi vida, Vicente. Pero yo nunca tuve esa discusión o pude acercarme a una discusión pública tan fuerte con el PAN, con el PRI, eran, bueno, pues partidos que se cerraban a esa discusión porque era propio de su vida interna. Entonces, lo que me llama la atención es este intento de hacer presencia y seguir jalando ese hilo, pero ahora desde este tipo de auditorio, supuestamente, porque más bien lo que nos presenta es la marca, ¿no? La marca Washington Post. Entonces, eso sería un comentario que dejaría. Y otro nada más muy breve, que tiene que ver con que él sigue hablando como nosotros, los que hicimos el partido, y yo como que casi él que fue levantando la piedra. O sea, ¿sabes que hay un punto en el cual el no reconocer la capacidad que pudo tener un movimiento, y en este caso la verdad López Obrador, porque se fue el PRD y armó el mitote y otra vez levantó, ¿no? Y a jalar gente. Entonces, que siga insistiendo en ese discurso, suena lamentable, suena como un perdedor, porque es como que si no se ha dado cuenta que a ese movimiento se sumaron muchísimos más y se retiraron otros. Y al mismo tiempo, esos que se sienten originarios es como, ¿sabes qué? Como el que define el nacionalismo extremo casi, que es que ahí está mi ombligo. A ver, espérate, aquí todos caben y no tienes por qué haber llegado primero o últimas para poder ser parte de un movimiento. Y eso creo que es una discusión también que hay en Morena en sí mismo. Entonces, francamente, yo lo veo como un artículo, bueno, pues en el tono de esta discusión que incluso para el caso llega medio lejano al momento en que era el debate. Pues les hubiera pedido que le dieran el espacio hace una semana, cuando estaba realmente caliente. Ahorita como que ya pasó, digamos, como de coyuntura.
y lo que él dice no creo que aporta nada, no dice algo diferente, y si él habla de una disputa en términos de los candidatos o no sé, pues bueno, mira, la verdad es que ahí es una discusión que podría darse y abrirse, pero en la cual nadie lo está considerando a él, digo, bueno, obviamente sus seguidores, pero no, por lo menos no en el imaginario, él no está en esa disputa. Entonces, en todo caso, pues bueno, invitado de piedra, ¿verdad? Pero la verdad es que salvo esa pluma en español desde el Washington Post, para mexicanos, pues yo no le veo mayor dato al artículo como para asombrarnos, Vicente. Víctor Aramburu, ¿qué piensas de este golpeteo que algunos consideramos incesante desde Ricardo Monreal y sus amigos, que son los que le abren estos espacios, porque no le favorece mucho lo que ve a su alrededor rumbo al 2024? Esa es mi lectura. Te escucho, Víctor. Y pues es la misma que yo también tengo y la que tiene también Leti, pues que este señor ya lo que está dando son patadas de ahogado, haciéndole guiños justamente a la oposición. A ver, digo, en el PRD pues claramente sí están dispuestos a abrir las puertas, ¿no? De regreso. Y pues pudiera ser que sacar algo de ahí, y coincido con el diagnóstico de Leti, o sea, este tipo de artículos que sacan luego en el New York Times y que sacan, digo, a propósito de lo que está diciendo Jaime Hernández y de respecto al artículo, bueno, no artículo, ¿no? Sino la investigación, o lo que haya sido, supuesta investigación, reportaje en contra de la jefa de gobierno, pues el destinatario es México, no, o sea, un gringo, pienso yo, por muy educado que sea y lo que quieras, ¿no? Neoyorquino, pues no se anda metiendo a ver qué es lo que opina Ricardo Monreal, ¿no? Si un poco, si a la gente de Morena pues, le vale un cacahuate, un poco, digo, sí tiene ahí sus minions, ¿no? Gibran, entre otros, y los que pastorea Gibran, pero sí tiene por ahí uno que otro, pero fuera de eso, pues en realidad el señor ya es un poco irrelevante, quizá le importa más a la oposición y ni siquiera por él, o sea, le importa por el cargo que tiene como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pero pues ya a estas alturas, digamos que los grandes cambios constitucionales ya se hicieron, entonces su relevancia pues no es mucha como tal. Pues sí, o sea, el destinatario es cierto público de México, y como decía Jaime en la intervención anterior, pues el lector de este tipo de periódicos, pues le da así como que, sí, porque lo leí en el Washington Post, ¿no? Porque lo leí en el New York Times. Sí, la versión de América Latina que nada más circula en redes porque ni siquiera es rentable, ¿no? O sea, me acuerdo del New York Times en español, pues que fue totalmente un experimento fracasado y no duró mucho. Y pues es lo que intenta hacer este señor, ¿no? O sea, miren, ya escribió en el Washington Post, ¿no? Algo que además, como bien señala Leti, pues yo creo que la gente de Morena lo tiene perfectamente claro. O sea, sí, claramente, digo, sin o sea, quitando el autor que sea Ricardo Monreal, pues sí, o sea, algunas de sus críticas son válidas, claro que tiene que haber un proceso de autocrítica, claro que en el momento en el cual pues un partido crece, como es el caso de Morena, que habría que más bien analizar eso, ¿no? Que en una jornada de 2 días pues pudo afiliar a 2 millones o más de personas, entre 2 y 3 millones de personas al padrón, que ya quisieran el PRI y el PAN que tuvieran ese poder de convocatoria, ¿no? De la gente, y claro que hay prácticas del pasado, pues vamos, de la nada sale, ¿no? O sea, evidentemente hay cosas que pues van a permanecer, pero que cada vez van siendo menos, y es a lo que se le tiene que apostar, y es a los mecanismos que Morena tiene que buscar precisamente, pues, para que no sucedan esas cosas. Y bueno, pues, tanto el presidente como al interior del partido se ha determinado que sea una encuesta precisamente para que no pase paradójicamente lo que Monreal está criticando. Imagínense que fueran elecciones abiertas. O sea, pues justamente sería una medición de fuerzas ahí, y ahí sí habría heridos, etcétera, y además no reflejaría como tal lo que realmente opina ni la ciudadanía de quién está mejor posicionado, ni tanto al interior como al exterior del partido. Entonces, un mecanismo de encuesta, y además de varias encuestas, precisamente pues para poder validar que no haya errores metodológicos, ni sesgos, ni chanchullos, ni cosas de ese estilo, pues que es un mecanismo mejor, pero pues a eso no le apuesta Monreal. O sea, aquí lo paradójico es que le apuesta a las prácticas del pasado y pues a traer grupos de choque, que pues para eso sí tiene los recursos, incluso infiltrados del PRD y los sillazos que ya sabemos,
pues del PAN, ¿no? Porque son más fifís, pero pues del PRI ni se diga, imagínate, si llegaran a meter la mano en unas primarias de Morena, qué terror, ¿no? Que Antorcha Campesina o alguno de esos grupos, pues no, es mejor una encuesta. Pero sí, algunas de sus críticas creo que son válidas. El señor pues le está hablando yo creo que más a la oposición y a alguno que otro por ahí intelectualillo orgánico, ni siquiera pienso que los Krause, a alguno que otro intelectualillo orgánico por ahí, que a ver si le hacen caso, ¿no? Y sigue levantando la mano, y pues así le va a seguir, pienso yo, hasta que pues tenga que pasar lo que ya sabemos que cómo va a culminar esto. O sea, el señor va a salirse de Morena con sus minions y pues armarán escándalo, gritos y sombrerazos, pero a lo mejor le darán una candidatura del PRD, chance, ¿no? Algún premio de consolación por ahí, pero pues de ahí no va a pasar. Mi querido Víctor Aramburu, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume a tus espacios, para que te vea, para que te escuche, para que te lea? Pues muchísimas gracias, Vicente. Sí, digo, aprovecho aquí el comercial. Bueno, pues está el programa que conduzco en Capital 21, Economía con Sazón, pasa los martes en punto de las 10 de la noche, ya estamos en la 5ª temporada, pero también lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Facebook, en la barra de opinión de Capital 21, y lo pueden encontrar también en Twitter, en la barra de opinión de Capital 21, eso por una parte. Y bueno, pues está mi @, de Twitter, que es @baramburucano, y también me pueden encontrar de manera, pues más o menos quincenal, en la revista Sentido Común, la parte del dato encerrado, y pues con una columna de opinión que tengo más o menos cada mes. Ahí me pueden hallar, y pues esporádicamente dando algunas opiniones en el sistema público de radiodifusión a nivel federal en el canal 14, pues en las noches. Y pues muchísimas gracias, Vicente, por el espacio y por la oportunidad de aquí de cotorrear los chismes pues con Leti en esta ocasión, y pues también un abrazo a Leti. Te mando un abrazo yo a ti, querido Víctor. Leticia Calderón Chelius, doctora, hay que invitar a la gente también para que la lea usted y para que la siga. Sí, Vicente, pues mira, en Twitter, Leti Chelius es mi apellido, entonces ahí me pueden ubicar. Y fíjate que estoy dando un segmentito que me dieron chance ahí los viernes entre 6 y 7, que se llama Hablemos de Migración, y es como un comentario breve, porque tú sabes muy bien que he seguido este tema en la 8ª, que he seguido este tema, y que me parece que es importantísimo no dejar de mencionarlo como algo que no es, que sorprende o que pasa un día. No, es un proceso que está en manera permanente. Entonces, bueno, eso, y bueno, escribiendo, ya sabes, columnas, y cuando me invitan, bueno, y todo esto quiero decir que es como en el tiempo libre, porque yo soy profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto Mora, donde además pues produzco como profesora y como investigadora, Vicente. Entonces están cordialmente invitados a leer también mis publicaciones académicas, que tienen un tono suave, tampoco crean que hay una diferencia entre lo académico y la difusión cuando tiene la pretensión de ser comprensible. Entonces, pues gracias, Vicente, como siempre, y al contrario, también agradecer a Víctor, porque soy su súper fan, tiene un programa espléndido, me parece buenísimo, y yo soy muy seguidora de esa perspectiva, además de gente valiosa, joven, que está metiéndose y dando, digamos, una voz distinta a la que también nos hace mucha falta escuchar, Vicente. Así es, doctores, les mando un abrazo a ambos. Doctores, la doctora Leticia Calderón Chelius y el doctor Víctor Aramburu. Nos vemos pronto en otra mesa de diálogo. Que pasen excelente noche. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes
seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.